Hola, buenas tardes. Yo soy Magali Vázquez, de parte de la Universidad Senfotec. Les damos la bienvenida a nuestro webinar, donde estaremos conversando sobre el testigo digital. Nuestro invitado de hoy es Kenneth Monge. Kenneth es funcionario, de nuestra empresa aliada Noggin. Trabajó como investigador criminal en el OIJ, colaborando en investigación de crimen organizado, cibercrimen y análisis de casos complejos relacionados con el uso de tecnologías. Kenneth posee una maestría en ciberseguridad y certificación en hacking forense y hacker ético. Buenas tardes, Kenneth, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Kenneth, ¿me escuchas? Kenneth. Sí, Okay. buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Para Nojin es muy importante contar con este espacio y estamos muy agradecidos y espero que sea de interés para todos y todas quienes nos acompañan la noche de hoy. Muchísimas gracias, Kenneth. Cuando guste podemos iniciar. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema de la ponencia del día de hoy vamos a compartir lo que es en búsqueda del testigo digital. ¿Por qué la búsqueda del testigo digital? El testigo digital viene siendo para un entorno de informática forense una de las piezas o las piezas que nos van a dar a entender qué fue lo que pasó y cómo pasó. Dentro de lo que va a ser en la presentación, vamos a ver preguntas y vamos a ver estadísticas nacionales con respecto a lo que es la incidencia de lo que es delito cibernético o delito cometido con tecnología y a la vez conceptos de lo que es informática forense. Como ya me presentaron, soy parte de la empresa de ciberseguridad Nojin, puesto de arquitecto de soluciones, y tengo certificaciones de ISIN Council, específicamente en Computer Hacking Forensic Investigator, en Ethical Hacker también soy instructor autorizado por ISIN Council para esas dos certificaciones. Estudié en Senfotec, es importante tener esta alianza, ¿verdad? Tener buenos vínculos, donde podemos ahora, ya como ex estudiante, colaborar un poco y ayudar con temas sociales. Y gracias a esta alianza se está haciendo posible esto. Trabajé en el organismo de investigación judicial, salí el año pasado, y de ahí estoy ahora muy feliz, ahora en Nojin. Hacemos proyectos interesantes, muy importantes, retos intelectuales con base a las cosas que enfrentamos día a día. También tengo experiencia como SOC Manager de empresa de ciberseguridad Invisec, previo, donde trabajamos un SOC y veíamos ataques 24/7 y era increíble cuando uno podía ver en tiempo real, cuando se publicaba alguna vulnerabilidad, los ataques, cómo venían, hacían escaneos masivos para ver dónde podían explotar alguna vulnerabilidad con respecto a las que habían sido publicadas. Como inicio de concepto, tenemos que informática forense es las ciencias de la computación combinadas con técnicas de investigación para determinar origen y alcance de un incidente de ciberseguridad o delito cometido por medio de tecnología. Esto es algo que vino a darse con respecto a hechos que muchos años atrás, con la expansión y creación de nuevas tecnologías, se daban hechos los cuales ameritaban ser investigados, y así, entonces la informática forense viene a nacer. Dentro de todo lo que es el área de ciberseguridad, esta es una de las áreas o subáreas las cuales me han despertado gran pasión debido a que dentro de un ataque o un incidente
o un delito cometido por medio de tecnología, podemos encontrar múltiples piezas de rompecabezas, las cuales nos van a ayudar a entender cómo se da un incidente o un delito. ¿Qué búsqueda podemos hacer o qué podemos preguntar a la hora de que vamos a abordar un escenario de informática forense? Dentro de estos escenarios nos podemos preguntar ¿qué pasó? ¿Quién o quiénes fueron los que cometieron el hecho? Es importante entender que estamos ante escenarios digitales y aquí muchas cosas de las que se dan, aunque son orquestadas por personas, las acciones se materializan por medio de tecnología. Aquí hablamos ya ante una entidad virtual. Estamos hablando que no es una persona la que hace todo el ataque. Si bien venimos a enfrentar situaciones donde los atacantes hacen escaneos, por ejemplo, para buscar una vulnerabilidad de un puerto abierto, ver qué servicios hay arriba, ver qué hosts responden en una red o red abierta o ya sea cerrada. Vamos a tener también que usan herramientas de tecnología, que donde aquí es que decimos, ok, una persona inició esto, pero por medio de tal herramienta se hizo este ataque. Entonces aquí es donde ya decimos que tenemos que identificar si es posible físicamente quién corresponde, quién inició el ataque, y bien virtualmente qué herramientas se utilizaron para vulnerar o consumar el ataque. La cronología es muy importante. Aquí tenemos que ver un cuándo. La mayoría de ataques donde se ha podido ver una afectación significativa, hemos podido determinar que hay un tiempo previo al ataque donde se colectó información del objetivo, se perfiló el objetivo y con base a eso se dio la explotación de las vulnerabilidades que pudieron encontrar ahí. Inclusive se dice que hay un promedio de 5 a 6 meses previo a que un ataque se dé, donde ha sido estudiado el objetivo. El cómo o la modalidad es muy importante determinarla, ya que hay varios ataques o herramientas que pueden ser utilizadas para un mismo fin. Por ejemplo, si vemos que alguien está haciendo un escaneo no autorizado, podemos encontrar cualquier cantidad de herramientas que vayan a hacer eso. También, cuando estamos hablando de, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, hay varias herramientas que nos pueden ayudar a hacer eso. Igual, si estamos hablando cuando ya hay un malware, el cual afectó una infraestructura, hay varios tipos de malware. Es importante identificar con qué estamos enfrentando o cómo debemos enfrentar la amenaza, porque no todos los escenarios se abordan de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo ver que una infraestructura que ha sido utilizada para manejar criptomonedas no se va a manejar igual que una infraestructura que sufrió ataque de ransomware. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer la diferenciación de cómo se aborda y cómo se maneja el incidente. El móvil, hoy en día estamos viendo, es conocido como el porqué. En este caso, el porqué, estamos hablando que hoy en día se dan muchos ataques y casi todos los que estamos viendo vienen con fines lucrativos. Antes se hablaba que era para dañar la reputación o la imagen de. Sin embargo, hemos visto que últimamente se han dado ataques donde extraen información, piden recompensa o cifran archivos, los extraen al mismo tiempo y piden recompensa. Cuando estamos hablando de diferentes escenarios como un phishing, que captura credenciales de las víctimas o quien visitan los sitios o los enlaces, en este caso estamos hablando que también están capturando credenciales para fines lucrativos.
Con respecto a la afectación o el alcance, tenemos que tener claro qué tanto se afectó la infraestructura, y en ese tanto estamos hablando de que si hay 20 equipos y solo uno fue afectado, plantear hipótesis y las cuales se van a responder por medio de la investigación, de los pasos que sean por medio de análisis forense, de qué o por qué solo ese equipo se afectó. Y aquí es donde nosotros empezamos a concadenar todo lo que vemos en un escenario. Hay algo que a mí siempre me gusta dejar claro, que es que se habla de cibercrimen como un todo. Sin embargo, el cibercrimen es importante diferenciar en que hay cibercrimen puro y delito cometido con uso de tecnología. ¿Cómo vemos un cibercrimen puro? Para mí es tecnología contra tecnología. Por ejemplo, ejecución de un malware, distribución de código malicioso, phishing, estamos hablando de qué tecnología utilizada para vulnerar. Diferentes a cuando estamos hablando de que hay un sexting, que la persona comparte por medio de tecnología imágenes las cuales son comprometedoras y se le pide retribución, en este caso económica, para no ser revelado el contenido. Entonces vemos que es diferente. De hecho, ahora vamos a ampliar un poco más, pero por ejemplo, cuando las famosas llamadas bancarias que se clasifican como fraude, donde se llama a la víctima haciéndose una suplantación de identidad de primer paso, si le sumamos que muchas veces enmascaran números de teléfono, es otro paso, ese está siendo usado por tecnología, y después, por medio de esa llamada telefónica, se obtienen datos de la víctima, de las cuentas, y de esa manera es cuando se distribuye el dinero de manera ilícita. Si vemos, son acciones las cuales llevan a cometer un delito, que en este caso viene siendo el traslado de fondos de una persona, que en este caso es la víctima, hacia otras fuentes, las cuales son colaboradores de este grupo criminal. Aquí no utilizamos la tecnología para violentar el acceso a la cuenta bancaria, se utilizó ingeniería social. Entonces aquí es cuando estamos hablando de que hay un delito cometido con tecnología diferente a que venga un malware o se venga a distribuir código malicioso, el cual va a modificar archivos y de esta manera va a ser extorsionada a la persona. Entonces ahí es cuando hablamos de que es tecnología con tecnología. Los tipos de cibercrimen son varios. Hay internos y externos. Dentro de los internos tenemos registros o modificación de algún archivo, registros, por ejemplo, un estado contable, de base de datos. En espionaje industrial, pues tenemos que, ahí sí hay un producto que va a salir y todavía no ha sido patentado, de que se roben los datos de este producto, en robo de propiedad intelectual. He visto casos donde se contrata a alguien para que haga un software o alguien que le dé mantenimiento a un software y cuando se dan cuenta, esa persona empieza a ofrecer en el mercado ese mismo software, solo que con otro nombre. Entonces aquí ya estamos hablando que hay robo de propiedad intelectual, porque está sustrayendo un código el cual no fue creado por esa persona y lo está facilitando para enriquecimiento de manera ilegal. Con respecto a los que son troyanos, estamos hablando de que alguien interno podría distribuir un troyano dentro de la empresa para capturar datos, los cuales van a ser explotados para beneficio propio. Dentro de los externos, ya nos vamos con un fake news, que ha sido un fenómeno el cual ha sido muy recurrente. Es una lucha de todas las plataformas de redes sociales. Se peca porque, por ejemplo, ahora con el asunto de lo que ha sido el COVID-19,
mucha gente está ansiosa por noticias o pues, tiene una situación económica difícil y de cualquier cosa que diga COVID y le ayudamos en esos momentos difíciles, de ahí, eso es algo lo cual viene a ser explotado. De hecho, hemos visto donde hay páginas las cuales han sido utilizadas para usar figuras públicas donde, por ejemplo, le dicen, fulanito encontró la fórmula para enfrentar esta pandemia y para que usted también lo pueda hacer. Entonces, le devolvemos el doble de Bitcoin de lo que usted nos vaya a depositar. Y de ahí mucha gente cae en eso. También de que representan bonos para personas de tal vez de unas empresas grandes y cuando las personas van a reclamar esos bonos se dan cuenta que ellos dieron información y no era así. Hablamos de fuerza bruta cuando se hace un escaneo y por medio de ese escaneo utiliza una herramienta para violentar el acceso por medio de un diccionario de datos, el cual me va a dar texto predeterminado como posibles usuarios y contraseñas para ingresar a un sitio. Estamos con lo que son la denegación de servicio distribuido, los cuales han sido muy sonados o se han dado a conocer mucho a través de lo que son las famosas botnets. Esas botnets vienen siendo un montón de dispositivos comprometidos, los cuales las IP de ellos son utilizados u orquestados por medio de un comando central, el cual define un objetivo y realiza un ataque a una página, a un servicio. Se ha dado común también de que esto es un servicio el cual sea por alquiler. En algunos momentos hay plataformas que ofrecen estos servicios, pero para que se hagan pruebas de estrés para sitios, no para fines maliciosos o vandalismo cibernético. Sin embargo, hay otro tipo de mercado donde ofrece estos servicios, pero ya con un fin malicioso. Tenemos también el phishing, que el phishing ha sido muy popular. De hecho, hoy en día es de las ingenierías sociales más explotadas, donde, por ejemplo, vamos a ver páginas las cuales en apariencia son páginas verdaderas, y estas páginas lo que tienen de certificado es un certificado de candadito que se llama de seguridad, ¿verdad? Que todo el mundo se hablaba antes, ahora ese certificado se puede conseguir de manera gratuita, consigues uno de 3 meses de prueba, con datos falsos lo adquirís, y una vez que lo tenés, lo puedes poner en una página. Esta página puede ser originada por medio de una plantilla que se descargó, o bien con datos que parecen ser verdaderos, de los cuales queremos simular. Y aquí la persona, si no se detalla, por ejemplo, en el URL o en la dirección electrónica que viene, por ejemplo, el nombre de la empresa, que puede decir patitos.com, las personas que vayan a clonar la página de patitos.com para phishing, podría ser patitos.com.net o patitos.com.co, y ahí van alterando o modificando las letras para que parezcan que son la página correcta. Sin embargo, esto va a provocar que la persona ingrese datos, los cuales van a ser utilizados en su contra. Tenemos sextortion. Sextortion, estamos hablando de que esto fue una tendencia que se dio hace un tiempo atrás, a lo que yo he escuchado. Hoy en día casi no es muy común escuchar que alguien le haga una extorsión. Esa extorsión en este tipo de casos se daba cuando una persona en redes sociales contactaba a otra, generaba empatía, y aquí, con base a eso, entonces se intercambiaban fotos o se hacían una videollamada, y ya una vez de que tenían los datos que habían sido capturados, le decían que si no pagaba X monto, usualmente en dólares,
o pagables, X cantidad de dólares pagables en criptomonedas o bien un depósito en dólares, iban a exponer esa información. Tenemos lo que es spoofing. Spoofing viene siendo hoy en día muy explotado. Y el spoofing, el mejor ejemplo que podemos ver ahorita es el spoofing call. Spoofing call vienen siendo llamadas telefónicas las cuales suplantan la identidad de una institución. En este caso es un número de teléfono. Entonces a muchas personas han caído cuando le llaman de aparente X institución financiera a decirle que han sido su cuenta vulnerada o que tienen que actualizar los datos inmediatamente porque sus cuentas van a ser cerradas y no va a poder recuperar el dinero. De esta manera, cuando ven el teléfono, la persona cree que la institución facilita los datos y ahí es cuando ya se da el hecho. Suplantación de identidad, estamos hablando que aquí se dan perfiles falsos en redes sociales de personas, las cuales de ahí obtienen fotografías de fuentes abiertas de otras personas y explotan eso. Hoy en día lo hemos visto mucho relacionado con el tema de fraudes. ¿Qué orígenes podemos consultar para obtener evidencia digital? La evidencia digital hoy en día se encuentra prácticamente en todo lado. Hablando con un colega, yo le decía que si no hay una buena guía o un buen acompañamiento a la hora de hacer un trabajo de investigación donde tiene que haber una guía de alguien que te guíe en tecnologías y no hay experticia por parte de quien investiga, pues muchos delitos van a quedar lo que se llama sin indicios. Vemos que prácticamente ahora cualquier delito se relaciona con tecnología. Desde un simple homicidio, porque realmente no es simple, pero un triste homicidio, donde estamos hablando de que usted podría decir, pero si es un homicidio, ¿qué tengo que ver con tecnología? Si la persona tiene un teléfono celular, hay muchas cosas que se pueden trabajar ahí. Estamos hablando de que podemos encontrar datos de GPS, podemos encontrar chats, podemos encontrar imágenes almacenadas. Estamos hablando también de que si se explotó X institución, de ahí tenemos que revisar todo lo que son las redes, todos los logs de los dispositivos que estén conectados a la red, y ahí vamos escalando. Una de las nuevas maneras de hacer forense, que tal vez no es tan común aquí, pero sí es posible, es de los drones. En un dron podemos encontrar muchos datos. Empezando que los drones capturan información, estamos hablando de que tienen videos y tienen fotografías, y muchos de esos se puede extraer, tienen un mando de control, podemos ver rutas, podemos ver usuarios, podemos ver varios datos que se ven dentro de un dispositivo de esto. Como les digo, cualquier dispositivo en general en el cual nos genere un log puede ser analizado. Igual un dispositivo el cual almacene datos puede ser analizado. Entonces, aquí podemos decir que el ecosistema para un análisis forense es muy amplio. Dentro del ciclo de informática forense, tenemos como primer paso colectar potencial evidencia digital. Esta potencial evidencia digital podemos decir que podemos encontrar de 4 maneras: en datos volátiles. Los datos volátiles, estamos hablando de que cuando se apaga un equipo después de un incidente, se pierden datos de lo que estaba en memoria, perdemos los servicios que estaban arriba en el momento de que se apagó el equipo. Datos no volátiles, estamos hablando de que hay archivos como de archivos de ofimática, instaladores, blogs, bitácoras, todo lo que podamos encontrar, en lo cual tenga un formato o un tipo de extensión, podemos llamarlo como datos no volátiles.
estamos hablando también de que podemos ver transitorios. Los transitorios, que estamos hablando de transitorios, estamos hablando de tráfico de red. Por decir un ejemplo, en un ataque o en un escaneo, nosotros podemos ver por medio de herramientas de esnifereo, donde vamos a ver los paquetes que vienen, el origen, el destino. Podemos ver los protocolos que utilizan. Podemos ver el tiempo de conexión, si hubo tiempo de conexión, si no fueron solo de intentos de conexión. Podemos ver también cuando hay páginas o sitios en los cuales no tengan seguridad para su conexión, que las contraseñas viajen en texto plano, podríamos verlo. Podríamos ver también cuando alguien hace intentos de logueo y falla, podemos ver qué fue lo que utilizó para tratar de loguearse. Esto, aunque sea un sitio seguro. Y archivos temporales. Estamos hablando de archivos temporales. Estamos hablando de cachés y otra información que nosotros podríamos encontrar dentro de los dispositivos. Examinar la potencial evidencia digital. Aquí es donde nosotros le llamamos potencial, porque aquí se descarta si me sirve o no para lo investigado. En este caso estamos hablando, por ejemplo, que si hubo un ataque a un servidor, un host, nosotros no necesitamos determinar si con la intrusión que se dio, necesitamos ver cuánto tiempo antes, ojalá, se pudo determinar que hubo conexiones no autorizadas, determinar si dentro de eso hubo extracción de información, las IPs que se utilizaron. Entonces, todo lo que yo encuentre ahí, que me venga a dar pistas sobre el evento que estoy investigando, eso ya viene a ser evidencia digital. Aquí es cuando se sale de potencial. Todo se maneja potencial porque tiene que ser analizado para confirmar el vínculo con respecto al investigado o lo buscado. Entre los análisis que podemos hacer en el ciclo de informática forense, tenemos que en la evidencia digital podemos hacer dos tipos de análisis. Podemos hacer análisis estático y análisis dinámico. Esto se diferencia en que si, por ejemplo, yo vengo a hacer una revisión artesanal de registros, para mí viene siendo una revisión de logs artesanal, los logs yo los voy a ver de manera estática, si no los tengo seteados, voy a setearlos, o parcheados, que en este caso estamos hablando de que yo voy a tratar de dividir las líneas de interés o identificar las líneas de interés dentro de los logs para poder así sacar indicios como IPs, como firmas de herramientas utilizadas, horas de ejecución. Entonces, eso involucra lo que no vaya a utilizarse o con lo que no vaya a ser ejecutado para trabajar o entender. Lo que hablamos cuando ya es dinámico, el dinámico se habla que estamos viendo ejecuciones. Entonces, si yo dentro de la revisión de un equipo encuentro archivos los cuales yo pueda extraer que en apariencia hicieron el ataque o fueron utilizados para hacer el ataque, estos archivos yo los voy a extraer y ejecutar en un ambiente seguro. Este ambiente seguro es un ambiente aislado, el cual yo tengo herramientas forenses y voy a ejecutar la muestra del archivo obtenido, donde dentro de las cosas que voy a sacar está, primero voy a sacar los hashes para identificar los archivos. Después de esto, los hashes se aplica para estático y dinámico. Igual hay que sacar los hashes en ambos casos. Y posteriormente voy a ejecutar el archivo que fue extraído para ver el alcance del mismo. De ser posible, en ese alcance vamos a ver las librerías que afecta. Vamos a ver también los servicios que llaman. Y a su vez, también, importantísimo, ver si hay conexiones y conexiones IPs, ¿verdad? Poder identificarlas, a dónde llama una vez ejecutado. Una vez que hacemos ese análisis, de nada sirve lo que hicimos si no hacemos un reporte. Este reporte tiene que ser todo documentado de lo que se hizo.
Lo que se documenta aquí son hechos probados, donde el material que yo voy a tener para hacer ese reporte o informe va a ser con base a los hallazgos encontrados que aporten información de interés para la investigación. Esto hay que tenerlo muy claro, porque si yo no tengo certeza que algo fue utilizado en el incidente, no se puede tomar como una prueba. Hay que ser conscientes que si yo estoy haciendo práctica privada como informático forense, eso puede ser elevado a una instancia judicial. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque aquí es donde viene que se puede acusar o se puede involucrar a una persona la cual no tuvo participación en el hecho por una duda. Entonces, eso antes de llegar a un tribunal, pues se va a descartar por dudas si hay ya una contraparte técnica y yo no tengo certeza de lo que yo estoy probando. Hay que manejar el principio de objetividad y la ética. La ética para mantener la discreción en las funciones que se están haciendo y la objetividad para poner lo que realmente se encontró, no ser influenciado por nada, ni que porque se esté dando de moda X ataque, entonces voy a decir que fue X ataque si yo no tengo pruebas o rastros en ese momento que me vengan a determinar que eso es así, eso no se debe incluir. Vamos a ver lo que es estadística de delito informático en el país. Esta estadística es real, es con base a los datos que se dieron por medio de denuncias interpuestas ante lo que es el OIJ. Vamos a ver varias pantallas las cuales nos van a dar una idea de las tendencias como está hoy en día. Me gusta ilustrar esto, o siempre compartirlo, porque es importante que nosotros sepamos que a pesar de que somos un país realmente pequeño, tenemos una gran población, la cual es importante que sea consciente de los peligros y cómo está ese tipo de situación en el país. Si podemos ver aquí esta evolución mensual de delitos informáticos que abarca desde enero del 2019 hasta el último día de junio, estamos viendo que el día, o más bien el mes, donde hubo más incidencia fue el mes de julio de 2019 con 239 casos. Y vemos que en mayo, en el primer semestre, hubo una incidencia de 242 casos. Estos estamos hablando de casos globales, los cuales están clasificados dentro de lo que es el delito informático en el país. Y vemos que esto ha ido variando según los meses. Sin embargo, estamos viendo que solo en mayo de este año versus el primer semestre del año anterior, es mucho superior la cantidad de incidentes o denuncias puestas ante la institución con respecto a ese tipo de delitos. Ahora vamos a ver los delitos informáticos según cantón. Igual, estamos hablando de lo que es 2019 completo, primer semestre de 2020. En esto vemos que San José, en los dos periodos, ha sido el más afectado. En el 2019 tuvo una mayoría de 803 denuncias versus 2020, perdón, donde en el 2020 estamos viendo que en el primer semestre tuvimos 421. Aquí se puede entender que hay una tendencia más alta que el año anterior con respecto a eso. Vemos que después sigue Alajuela, Cartago, Punta Arenas, Heredia, Limón y último Guanacaste. Esto se puede explicar que la concentración de población en el área metropolitana es mucho mayor que en las provincias
que no son del GAM. Aquí tenemos los delitos informáticos según categoría. El primer semestre, estamos hablando que ese es el total de lo que es el primer semestre de 2020 más todo 2019. Entonces estamos viendo que estafa informática, que es lo que estamos hablando ahora en las llamadas, que ahora vamos a ampliar el tema, es el que está teniendo la punta con 1014 casos. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que esos son denuncias interpuestas ante la institución. Hay personas que no ponen denuncia. Y entonces eso es un número en el cual se sale de esto. Sin embargo, si vemos eso, es bastante. Vemos la suplantación de identidad con 895 casos. Otro indeterminado, vemos que hay 645. Y lo que estamos viendo es que, por decir un ejemplo, ahora que estamos hablando de distribución de código malicioso, apenas tiene 35 casos. Esto es si la gente pone la denuncia, obviamente. Sabemos que hay mucha gente que comenta que ha sido víctima de algún código malicioso o virus informático, pero no pone la denuncia. Entonces, eso es lo que viene a darnos una diferencia de números con respecto a otro. Vemos que en el artículo 217 bis, que es estafa informática, vemos que dice que se impondrá impresión de 3 a 6 años a quien en perjuicio de una persona física o jurídica manipule o influya en el ingreso, en el procesamiento o en el resultado de los datos de un sistema automatizado de información, ya sea mediante el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos, programación, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, o bien por cualquier otra acción que incida en el procesamiento de los datos en el sistema y que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con lo cual procure u obtenga beneficio patrimonial indebido para sí o para otro. Entonces, aquí estamos hablando con esa primera parte del artículo, que ese es el delito que ahorita tiene más movimiento, ¿verdad? Que tiene más incidencia. De hecho, es una manera vemos que cambiaron los escenarios, ¿verdad? Aquí ya vemos que con menos frecuencia asaltan un banco. Sin embargo, hay muchas víctimas que son clientes bancarios, ¿verdad? Entonces, se ha trasladado el delito a otro tipo de actuar. También dice que la pena será de 5 a 10 años de prisión si las conductas cometidas son en contra de sistemas de información públicos, sistemas de información bancario y entidades bancarias, o cuando el autor es un empleado o encargado de administrar o dar soporte al sistema de red informática o telemática, o que en razón de sus funciones tenga acceso a dicho sistema de red o los contenedores electrónicos, ópticos y magnéticos. Con esto de los últimos dos renglones aplica lo que estamos viendo de dónde obtener prueba. Bueno, la potencial prueba que podemos obtener en un escenario forense puede venir ya sea del sistema, de red, de contenedores. En contenedores estamos hablando de bases de datos, ópticos o magnéticos. Aquí ya estamos hablando que podemos hablar de discos en estado sólido, discos mecánicos, llaves, USBs, otro registro. Este es un video que se hizo viral el año pasado, y lo voy a compartir con ustedes para ilustrar el tema que estamos hablando aquí. Y si no lo han visto, realmente llama mucha atención que esto se dé de esa manera y molesta porque uno sabe que hay muchas víctimas detrás de eso, que son, no debería darse, sin embargo, esas cosas les están dando. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, aquí tenemos al Chapulincito. Saludos, Chapulincito, Chapulincito ahí robando, ¿verdad? Chapulincito ahí robando. Están mandando esas cosas, man. Chapulincito, vuelva a ver, Chapulincito, vuelva a ver. De 2.029.724 colones, para que tenga conocimiento. De aquí de Topón, para sí. Don Rodolfo. Claro.
pasando aquí a la robadita él. Correcto. Compita ahí. Correcto. Bueno, Sí. haciendo la plática el día de hoy. Muy bien, don Rodolfo, en este caso, don Rodolfo, nuestra preocupación sería el dispositivo que usted tiene que se reportó como extraviado. En este momento, el que se encuentra activo es el que tiene la señora Laura. Por favor, traiga el que nosotros le suministramos, por favor, para poder deshabilitar el de la señora Laura. Este otro arreglando un cargador ahí. La que le voy a generar al mismo, por favor. Vea, mi amor. Ok, este video llega hasta ahí. Que muchas personas les llegó el año pasado por medio de WhatsApp, se hizo viral, estuvo por todo lado. Vemos ahí partes donde vemos listas de personas que han sido víctimas de, potenciales víctimas también, que van a ser llamadas. Y cuando vemos el teléfono, entonces si prestamos atención, vemos como dentro de un círculo se veía como un pájaro. Esta aplicación era utilizada para simular que se accesaba desde una computadora, ya que había transacciones que no se podían hacer por teléfono. Dentro de las tendencias globales de phishing 2020, esto es a nivel mundial, tenemos que estas han sido las más reportadas. Estos son con base a reportes que se han hecho en un sitio específico de phishing, donde las personas pueden consultar los URLs que están en línea y vemos que han sido clasificados, ¿verdad? Todo esto, vemos que de las marcas más conocidas han sido utilizadas para ser explotadas de esta manera, porque generan cierta confianza en la gente en el momento que ven un correo de ellos. A mí personalmente en algún momento me llegó un correo de Amazon diciendo que tenían que ponerme en contacto para actualizar los datos por una compra, y claro está, nunca yo he hecho esa compra. Hay gente que le ha llegado dentro de las herramientas de hacking ético, está para las pruebas de ingeniería social, están herramientas que clonan páginas. Y de entre esas están las redes sociales, ¿verdad? Como un Facebook. Vemos que ya han sido vulnerados en el país cuentas de Instagram. Y una de las tendencias que se han dado también es con respecto a lo que son las cuentas de correo, ¿verdad? Que han sido utilizadas para distribuir enlaces de phishing, o bien agarran esa cuenta y le piden rescate al propietario para que el propietario recupere la cuenta. Ahora vamos a ver lo que son técnicas antiforenses. Dentro de las técnicas antiforenses tenemos como destrucción de evidencia, ya sea física o lógica. En física podemos agarrar un disco y quemarlo, ponerle con un taladro, un disco mecánico pasarle un imán. La lógica va a ser el contenido. Si lo borramos, hay herramientas las cuales formatean un disco o eliminan particiones y lo llenan de ceros para evitar que haya cosas que rescatar. Ocultar evidencia, podemos usar de varias maneras, como estanografía. Podemos ocultar texto dentro de imágenes, inclusive dentro de audios podemos incluir texto, ¿verdad? Eliminación de las fuentes de evidencia. Aquí podemos ver que se desaparece en un escenario forense cuando se está revisando un disco. Vemos que hay registros de X herramienta, sin embargo, no se encuentra por ningún lado la herramienta, solo los registros que sí fue ejecutada. Falsificación de evidencia, esto es para desviar la atención de lo que realmente pasó. Esto lo explico ¿por qué? Porque si bien hay técnicas para forense informática, no significa que siempre se va a tener la respuesta buscada. Van a haber escenarios que van a complicar el alcance de lo mismo. Voy a compartirles un video donde da parte de los cuidados que hay que tener cuando se va a trabajar con un escenario. Es importante, una regla de oro en esto es que si usted tiene un equipo encendido, no lo apague. Si lo tiene equipo apagado, no lo encienda. ¿Esto por qué? Porque a la hora de encenderlo vas a sobreescribir muchas cosas.
Lo ideal en un escenario donde un equipo está en red es, si pasa un incidente, es sacarlo de la red, pero mantenerlo encendido si estuviera encendido. Sorry, something's going around. Victim's mother's back at the station. Didn't get much from her. Down here. All we got on the victim so far is he's a known hacker with a record. He got busted in 08, served 6 years for some small-time computer fraud stuff. It's okay, I got gloves on. Well, it doesn't matter much if you stay on them. Okay. Tell you what, why don't you hold it still? We're still looking, but it looks like he only printed out these 3 sheets from the full FBI roster. We contacted everyone here at the New York office. You're the first to respond. It doesn't mean much. Thousands of FBI names and contact details were leaked a few months back. Every hacker has this. What are they doing? It's forensics. We found his desktop unlocked. Once we're done analyzing it, we'll send over a full report. Did you have them check if the ports are modified at all before using them? Well. Ok, como vimos, por eso hay que mantener ciertas cosas en ese orden como les comenté. Una de las cosas simples que se pueden ver es que, por ejemplo, no sé si a alguno le ha pasado, que cuando conectan una llave USB a un puerto, la llave deja de funcionar. Entonces lo que hacen es invertir el voltaje de las conexiones. Eso es una de las cosas que se dan con esto. En esta serie, Mr. Robot, que todos los que hemos estado en el tema de ciberseguridad le apasiona, y no informáticos también, he visto que les gusta mucho, maneja muy bien con respecto a lo que es el tema de lo que es hacking y el tema de forense. En este sentido estamos viendo que ella pone la alerta, ¿verdad? Que se tomaron una precaución antes del equipo, ¿verdad? Y se da esta situación, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando que dentro de un equipo hay varias cosas que analizar, y aquí ellos ya toman por certero de que fue destruida cierta evidencia. Es importante en todo esto, que es algo que yo usualmente lo pongo o lo hago de último en un informe, un reporte, que viene siendo la línea del tiempo. La línea de tiempo de eventos podemos verla de varias maneras. Una, desde cuándo se accesó al equipo. Otra, con cuáles usuarios se hizo la intrusión. Podemos sacar el orden de tiempo, una línea con respecto a eso. Podemos ver cuántas veces se ejecutó una herramienta para extraer información. También podemos ver cuándo se generaron archivos, por ejemplo, productos de un escaneo, de una extracción de hashes. Ahora vamos a ver una herramienta que nos va a ayudar mucho a determinar cosas. Y es importante no alterar aquí eso. Otro punto es que tenemos que tener muy presente la hora del tiempo en que se tiene la evidencia. Digamos, si yo soy en mi hora Costa Rica, ¿verdad? En franja horaria o zona horaria, con respecto a si yo lo tengo un servidor que esté en otra zona horaria, ¿verdad? La conversión de tiempos es muy importante respetarla, establecerlo, aclarecerlo, para evitar enredos. Y la documentación aquí es la que va a hablar. Tenemos que tener presente que, como les comenté anteriormente, esto puede ser elevado a una instancia judicial, y a su vez de ser elevado a una instancia judicial también puede ser auditado. O sea, eso significa que pueden llevar una contraparte técnica para que haga o replique lo que usted dice y debería dar el mismo resultado. Esa es una de las cosas que hay que tener presente. Y quiero presentarles 2 herramientas que para mí son muy importantes. Dentro de un escenario de análisis forense tenemos aquí
Autopsy. Autopsy la podemos descargar. En este año ellos dieron un entrenamiento gratuito con posibilidad de certificación, examen final. Y tengo muchos conocidos que lo hicieron. Es una herramienta la cual es muy amigable. Aquí podemos agregar orígenes o datos de origen. Dentro de los datos de origen que nosotros podemos agregar, hay varios formatos que podemos establecer. Dentro de los formatos que podemos establecer, hay que tener presente dos cosas. Un disco que sea cifrado no va a poder ser visto. Eso es muy importante tenerlo claro antes de abordar un escenario, antes de decir sí, yo puedo. Hay un montón de preguntas, como dice un checklist, que hay que hacer antes de abordar un escenario. Aquí entre los tipos de orígenes que podemos ver un disco de imagen, una imagen de disco de máquina virtual. En este caso yo monté un disco de máquina virtual. Un disco local, el disco, digamos, donde está instalado en este caso. Archivos lógicos, archivos que se llaman tipo Slack. Y después, igual, otro archivo de autopsia. Eso lo podemos agregar aquí para ser analizado. Como les dije, limitantes sí hay. El disco, primero que todo, nos tiene que ser cifrado. Los snapshots dan mucho problema. Ese es un asunto que hay que tener en cuenta. Dentro de las categorías que él me va a dar, pues él va a identificar el dispositivo, le va a dar un ID. Dentro de ese ID que él da, todo esto tenemos que documentarlo. Él me va a decir, dentro de las cosas que hablamos ahora de técnicas de antiforense, está lo que son la encriptación de archivos. Aquí le damos y a la una vez que yo cliqueo aquí, él me va a decir que estos archivos vienen, en ese caso, vienen con encriptación. Vemos que estos son archivos tipo zip, podría ser otro. Cuando yo vengo y cliqueo esto, él me va a dar más información que aquí vemos con respecto a eso. Vemos una ruta. Con ver esta ruta, nosotros tenemos, conforme a la práctica y el estudio, ya llevamos desarrollando las habilidades para entender mejor qué es lo que dice esto. En esta línea lo que me está diciendo es que en este disco, en la papelera de reciclaje, que es un identificador en el cual no se pierde, que antes de los archivos borrados hay un signo de dólar, vemos que esa herramienta se fue a reciclaje, ¿verdad? Vamos a ver datos aquí, los cuales son importantes ver cuándo fue modificado o creado, en este caso que aparece en el escenario la herramienta. Y vamos a ver que hay otros datos, ¿verdad? Aquí, como estos. Entonces, eso es importante. Esta herramienta que está aquí, para los que no la conocen, es una herramienta para hacer backdoors. Hace el backdoor y uno pone la IP de retorno de la información y varios datos en los cuales uno ya una vez teniendo el backdoor va a poder ser obtenida. Después tenemos aquí en los documentos recientes, aquí vemos que en el usuario vamos a ver con base a lo que es cronología, uno puede ordenarlos, ¿verdad? Vemos que hay dentro de los orígenes de archivos, son muy importantes. Vamos a ver que hay documento generado llamado PAS. Después vemos que en descargas hay otro documento. Vemos un Mimikatz aquí. Mimikatz, para los que no lo conocen, Mimikatz extrae los hashes de contraseñas de usuarios que se han logueado en ese equipo. Él los extrae de la parte del SAM de Windows. Entonces, él los extrae y una vez que él los extrae, pues de ahí uno los pasa a un documento, ¿verdad? Y ese documento ya comprometió todo lo que vean en eso. Bueno, esas son de las formas de trabajar donde nosotros podemos sacar eso. Aquí ya vemos lo que está en, como les dije, lo que está en reciclaje, viene con un signo de dólar antes de. Vemos las herramientas que han sido utilizadas aquí. Es importante ver que nosotros tenemos herramientas que son de sumo valor para un análisis forense. En este caso les voy a complementar con otra herramienta que se llama Cybereasy. Si ustedes no la usan, pueden utilizarlas, están invitados. Es una herramienta que ustedes pueden descargar
desde la página principal de Nogin.com. Esta herramienta viene siendo un monitor de archivos donde nos va a dar un análisis rápido de las cosas que están pasando. Por decir un ejemplo, aquí vemos que dentro de las cosas que se dan dando, vemos, por ejemplo, aquí vamos a ver que esto me va a dar el acceso a lo que es información que yo voy a utilizar para tomar decisiones con respecto a lo que se refiere manejo de incidentes. Entonces, si yo vengo y utilizo esta información de manera correcta, todo lo que yo haga en esta extracción que es manual, vamos a ver que en esta herramienta nos va a colaborar para poder complementar un análisis. ¿Por qué nos va a complementar? Porque es una herramienta la cual detecta el comportamiento malicioso, no depende de un antivirus y nos registra la ruta de ejecución, como estamos viendo aquí, la ruta de ejecución de los archivos que se han visto en ese momento. Vemos, por otro lado, que aquí también con esta herramienta podemos ver archivos que han sido eliminados. Es importante ver que, ya se había comentado que entre las técnicas antiforenses hemos visto que el borrado de archivos tal vez es una de las más comunes. Sin embargo, hay varias maneras de borrar. Entonces, aquí, cuando nosotros borramos dos archivos, vamos a poder ver cuáles archivos van a poder ser rescatados y cuáles no. Un punto a favor también de este tipo de herramientas forenses es que cuando son archivos que se pueden identificar de manera completa, él me va a generar hashes. Y los hashes vienen siendo los números o los identificadores únicos de los archivos, los cuales me van a guiar con respecto a lo que es el trabajo de investigación, en este caso de un análisis. Podemos hacer filtros dentro de la herramienta. Aquí se pueden hacer filtros de lo que yo quiero buscar. También vemos que él de manera automática él me indexó con base a cuando se aborda o cuando se aborda el escenario, se tiene un duplicado del disco, se agrega a esta herramienta forense, lo que hacemos es poder sacar todo lo que tenemos ahí y por medio de que se indexa el contenido de esto, es que nosotros podemos hablar de que algo tuvo una secuencia de pasos y por eso es importante que cuando les dije que si un disco está cifrado, eso no va a poder ser indexado porque el contenido no se va a leer. Con el Nacho, hay casos donde él reconoce el disco, pero no lo indexa, ¿verdad? Entonces, estas son de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de los escenarios para poder así, determinar los eventos. Por decir un ejemplo, esto yo lo puedo agarrar aquí y le doy que me genere una línea de tiempo. Y aquí me determina una línea de tiempo con respecto a lo que es el equipo. Entonces, si nosotros vemos un poco más extendido esto, si nosotros vemos esto, vamos a ver que ya me está dando cuándo fue utilizado en este año con detalles, ¿verdad? Con respecto a las horas, él me lo va a ordenar con respecto a las fechas. Yo podría igual aquí ordenarlo descendente a descendente con respecto a las fechas que yo encuentre registro con base a eso. Y
Esto nos va a ayudar mucho a nuestro objetivo de investigación. También podemos hacer filtros aquí con respecto a lo que es este contenido. Y también me podría generar un reporte. Esa herramienta la pueden conseguir igual de manera gratuita y es muy recomendada para el que le guste el forense. Si no la conoce, si no ha sacado algún curso, para que tenga una idea del potencial de esta herramienta. Puede inclusive también buscar lo que son historiales de web, buscar lo que son hooks o cookies. Aquí también podemos ver las marcas o lo que ha sido fijado en un navegador, y también me va a clasificar cierta información ya como sospechosa, como estamos viendo aquí. No sé si tienen alguna pregunta aquí con respecto a esto. Quiero mostrarle un poco más de la otra herramienta, pues está cargando unos datos. Entonces, efectivamente, Kenneth, tengo 3 consultitas por acá. Carlos Mejías Rodríguez consulta cómo analizan IP con VPN o similares a TOR. ¿Podría repetirla? ¿Cómo analizan IP en VPN o similares a TOR? También pregunta cómo se registran para efectos de cadena de custodia de la prueba. Ok, aquí si hubiera registros, porque usar un VPN va a bloquear cierto contenido. Aquí si existieran registros en ese punto, cuando se extraen los logs de eso que se extrae, primero que ver, a la hora de generar la cadena de custodia, hay que poner quién lo extrae, la fecha y hora, y un testigo. Si esos fueron facilitados por, digamos, por el cliente, por ponerte un ejemplo, aquí lo que cabe es que usted ponga que en tal fecha, por tal medio, me facilitaron esto. Se hace lo que es el formulario de cadena de custodia. Esto lo puede hacer fácilmente uno con una hoja de cálculo, puede hacer esto. Y con base a eso, hay que tener presente dónde se va a contener, ¿verdad? Importante, aparte de dónde se va a contener, es que no se trabaja con originales. ¿Esto qué significa? Que va a tener que sacar un duplicado exacto de la información que usted tenga. Entonces, por ejemplo, si alguien le dio un enlace para que descargue usted la información de este VPN y usted va a poder obtener los logs para analizar todo esto, usted lo que va a tener que hacer es sacar el duplicado, y con base a eso usted trabaja en el duplicado verificando por medio de hashes que los duplicados sean íntegros, o sea, que sea un duplicado exacto de lo que se va a analizar. Gracias. Tengo otra consultita de parte de Anto Trejos. La pregunta es, ¿cómo analizan instancia en cloud comprometidas? Ojalá con un ransomware. Ok. Sí, de hecho, sí tengo experiencia con eso. Hay que ver dos cosas. Bueno, depende de la plataforma, porque todas las plataformas trabajan diferente. Sí, y depende del servicio que usted tenga ahí. Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que hablemos de un Azure. El Azure genera logs. Depende de la cuenta que usted tenga, él te va a manejar los registros que puedan ser descargados. Después, el host que vos creas dentro de este servicio, poniendo un Azure, ¿verdad? Como ejemplo, él te va a permitir respaldar el disco duro. Entonces, esta imagen de disco duro, ellos te van a permitir generar un enlace para descargar el mismo. Una vez que descargas el mismo, lo que haces es, como les dije ahora, verificar los hashes. Una vez que se verifican los hashes, haces un duplicado. Una vez que se genere el duplicado, lo que corresponde es volver a sacar los hashes para ver que coincidan. Ya una vez que coinciden, entonces ya vos puedes trabajar en una plataforma forense. En ese caso, digamos, hay varias. Y lo que es ransomware, si es cierto
cuando, bueno, depende de la variedad del ransomware, hay unos que cifran y borran al mismo tiempo. Entonces, lo que se pueden trabajar son con los registros que se pueden encontrar ahí y a la vez aportar dentro de la investigación que se haga o el análisis forense que se haga del dispositivo, el tratar de identificar, por ejemplo, qué herramientas se utilizaron, ojalá obtener una muestra viva del el ransomware que se ejecutó y también revisar los eventos, a ver qué detalles podemos obtener ahí que puedan ser de aporte a lo de interés. Gracias, Kenneth. Kenneth, tengo 3 consultitas por acá y Mario nos consulta, ¿hay algún sistema operativo más seguro que otro? Bueno, esa pregunta es de las clásicas. Aquí yo le puedo decir que no hay sistema que no haya presentado alguna vulnerabilidad. Por decirte un ejemplo, se dice que Linux era el más seguro. Hace poco salió de que ya no era tan seguro. Que hay ataques que van dirigidos al kernel. Entonces aquí de ahí esto baja, ¿verdad? Como decir, ya lo pone, digamos, nos aterriza que no es 100% seguro. Estamos hablando de que los sistemas de la gente que usa Mac porque dice que son más seguras, hay otra gente que lo utiliza porque dice que son más compatibles con las herramientas de desarrollo. Todas las versiones se respetan, sin embargo, el cuidado como usuario hay que tenerlos en todos. Cuando estuve de SOC Manager, pude determinar que para usuario final, el objetivo a explotar es Windows. Y para empresarial, lo que ellos buscan explotar son servidores Linux. Entonces, aquí significa que vos tenés que estar pendiente de muchas cosas, de todos los sistemas, independientemente de cuál vayas a utilizar. Gracias. De parte de Jer, tengo la siguiente consulta. Si es un servidor el que se va a analizar, ¿se clona todo el disco? Correcto. Sí, tiene que ser todo el disco, porque, digamos, esto esperando, depende del escenario. Si el servidor todavía está funcionando desde el incidente hasta la fecha, entonces aquí lo que uno buscaría primero es hacer el volcado de memoria. Después de hacer el volcado de memoria, entonces ya podemos hablar de que podríamos clonar el disco. Si el equipo está apagado, lo que corresponde es, si es un equipo físico, clonar el disco y ya serán análisis correspondientes. De parte de Gerardo, ¿qué tanto puedo hacer con la versión gratuita del software? ¿Estamos hablando de CyberEasy o estamos hablando de Autopsy? Se indica del software, tal vez Gerardo, si nos puede aclarar. Aquí lo voy a ampliar antes de que me diga, digamos, con Autopsy, el alcance que hay de manera gratuita, que yo lo utilizo, es bastante completo con respecto a recuperación o extracción de archivos, los cuales puedan ser restaurados. Con respecto a lo que es el análisis de eventos. Sin embargo, no es la única herramienta que hay para eso, hay varias. De hecho, yo acostumbro inclusive hasta utilizar 3, porque no todas indexan de igual manera. Pero entonces, aquí eso es un asunto de tiempo y de que la herramienta que busques. Después, lo que es CyberEasy, puedes usar la versión gratuita por 30 días y es un éxito porque ya te da un informe forense con respecto a las ejecuciones que se hayan dado en tu equipo y a la vez te mantiene al día de todos los movimientos, inclusive de IP salientes, las cuales no vamos a ver por navegador, sino que sean por conexiones por sistema. Cuando estamos hablando que hay un backdoor, por ejemplo, un emotet que hace una conexión por debajo, vamos a ver eso registrado. Entonces, en este caso, esta muestra que puedes bajar, que los invito a todos a que la bajen, va a funcionar 100% con respecto a lo que es detección de amenazas. Gracias, Kenneth. Y para finalizar y concluir con esta pregunta, les estamos compartiendo el link donde pueden ver más detalles del producto gratis. El link está compartido en comentarios. Y bueno, la siguiente pregunta es de parte de Daniel Mena.
¿qué cursos o certificaciones recomienda para análisis forenses? Ok. Bueno, soy sincero, en el mercado, certificación, así como que uno diga que es muy conocida, uno puede llevar muchos cursos. Hay instituciones que dan cursos. Sin embargo, aunque sean buenos, así certificación que uno diga, te la reconocen en cualquier lado y cualquier persona sabe quién es la institución, la de Easy Counsel. Ahorita está por la versión 9, que es la que yo tengo. Te da ¿qué ventajas te da esta certificación? Ok, te da, primero, te da un panorama más amplio de lo que vos podrías preguntar a la prueba digital. Yo digo así preguntar, ¿verdad? Cuando uno tiene una evidencia digital, por ejemplo, un disco duro, para mí es como estar googleando, ¿verdad? Usted tiene que saber qué preguntarle. Todo puede ser que esté ahí o puede ser que no haya nada. Es cuestión de... pero sin embargo, esta certificación te amplía porque te va a dar todos los escenarios. Vamos a ver análisis de malware, análisis de documentos con código malicioso. Vamos a poder también ver herramientas para montar imágenes, herramientas inclusive para descifrar archivos que vengan con contraseña, ¿verdad? Un poco de esteganografía, vas a ver. Entonces, esa certificación yo la recomiendo porque es muy completa y es reconocida por todo lado porque te dice Counsel. Gracias, Kenneth. Tengo una última consulta por acá. Jonathan Fonseca, ¿hay casos de uso de rastreo de emails? ¿De emails o de email? Emails. Emails. Estamos hablando de teléfonos. Correos. Email. Ok, sí, el email funciona de la siguiente manera. Hay unos emails que uno puede tratar de traquear. ¿Verdad? Traquear es como decir la ruta, ver la ruta en el tiempo que fue enviado, los saltos que dio. De hecho, yo he visto emails donde hacen, como dicen, pivotear, ¿verdad? Entonces, vos ves que el remitente es X y cuando vos vas viendo lo que es ya el contenido propio para análisis de lo que viene detrás del correo, ahí están 3 direcciones de correo que vienen pivoteando eso. Entonces, sí se puede hacer análisis de correos. El enfoque de un correo usualmente para análisis es la cabecera. Hoy en día no recomiendo fijarse solo en la cabecera. Hay que fijarse en el contenido. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el contenido o el cuerpo del correo, vas a encontrar enlace, vas a encontrar imágenes adjuntas. Entonces, ya con eso, con el enlace, puede llevarte a una IP. Con imagen ahí conectada, que venga ahí como una firma dentro del mismo correo, también te puede dar información, la cual es importante. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo vi un caso, de hecho he visto 2 casos curiosos. Uno es el que yo digo que hay varios correos que te dieron como toda la vuelta para llegar al correo que envió. Es una. Y estamos hablando que estuvo por varios servidores de varios países y cuentas de empresas donde las personas no sabían que habían sido vulneradas. Y la otra es que había un correo que se veía normal, y sí, bueno, y si aquí ya salió, pero a la hora que se revisa el contenido, se empieza a ver que todo lo que viene dentro de él trae enlaces, o sea que si no le cliqueaban el enlace, le cliqueaban eso, le cliqueaban lo otro y te iba a llevar. Hay correos que definitivamente son difíciles, de hecho ellos mismos se anuncian como que son irrastreables, como un Onion Mail, como un Proton Mail. Ellos dicen que no guardan registros, ¿verdad? Hay cuentas de correos desechables. Entonces, aquí también hay que entender que aquí se aplica la privacidad, pero como técnica antiforense. Entonces, esas son las limitantes que podríamos ver. Importante, último, que muchos documentos están viniendo con macrovirus, o sea, que son documentos de ofimática, ¿verdad? Un documento de texto, el cual viene con un macro, con código por debajo. Y un asunto que también hay que tener en cuenta, que los PDFs también pueden venir con código malicioso. Mucha gente cree que solo los documentos de ofimática, no. También los documentos de los PDFs pueden venir comprometidos.
Gracias, muchas gracias a todos por las consultas. Les vamos a estar compartiendo a Gerardo, que nos consultó el nombre de la certificación. Nos indica que se la escribamos por comentario. Se la vamos a estar compartiendo dentro de un ratito. ¿Algún comentario adicional, Kenneth? Sí, yo soy instructor de esa certificación forense aquí en Senfotec. Hemos dado esa certificación ya, tenemos un grupo. Espero que pronto se dé otra clase y también que Senfotec está, es un partner, ¿verdad? Easy Counsel, entonces aquí se puede sacar ese curso, ¿verdad? Estando en línea. Y lo invito a que visiten la página de Nogin para que descarguen CyberEasy y vean el potencial de un forense ya armado por una herramienta. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Muchísimas gracias, Kenneth, por compartir este espacio y también a nuestra empresa aliada Nogin. Invitarles a nuestra próxima charla con Nogin, que sería este próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Sería miércoles 2 de septiembre. Vamos a estar conversando o ampliando más el tema, cómo empezar una carrera en ciberseguridad. Si desean más información sobre nuestras carreras, charlas y eventos, pueden visitar nuestro sitio web usenfotec.ac.cr o bien nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como Universidad Senfotec. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan una linda noche. Buenas noches a todos.